producto del resultado final del proyecto. O sea, todo este enfoque es un enfoque que viene pues, de hace muchos años, por el caso del Banco Mundial, y que es asumido por el Perú. Tanto es así que los proyectos de inversión pública que tienen financiamiento del Estado nada más, siguen la lógica del marco lógico, siguen la misma estructura, del mismo procedimiento. Más aún, para lo que es gasto corriente, sus compañeros la próxima semana hay un grupo que va a trabajar el tema del PPR, presupuesto por resultados. Entonces eso también es importante, o sea, eso se usa todos los años, se modifican, se trabajan, pero sus compañeros van a dar una indicación, señalar algunos puntos importantes de esto que en el Perú se hace. Hay otros países que también lo aplican, ¿no? Porque el Banco Mundial, dentro de su lógica, te sugiere que uses esas buenas prácticas, ¿no? O esas sugerencias después se comienzan a formar parte de compromisos, porque te dicen, mira, nosotros estamos usando este método para diseñar nuestro proyecto. Con este proyecto tú puedes hacer, también de definir indicadores, y esos indicadores tú los sigues, vas a poder ver si el proyecto sigue, ¿no? Entonces, te obliga a través del proyecto a que los que ejecutan el proyecto sigan la metodología. Después, a lo largo que van formando los proyectos, van recomendando que se use esta metodología en proyectos porque ya hay capacidades instaladas en el Estado de personas que han sido capacitadas y que lo han implementado. Por tanto, para aprovechar esas sinergias, esas son palabras que usé, lo puedo incorporar en mi metodología normal, que me asegura de alguna forma que el proyecto va a estar dentro de los cauces que son importantes. No están hablando del PMBOK, no están hablando de algo que vamos a ver en la próxima sesión, del balance scorecard. No. Están hablando de una norma que sigue el Banco Mundial. Así es de simple. Y yo como Estado digo, ya el Banco Mundial ya me lo recomienda, sí, ya es una buena práctica, sí, ya lo hago. Lo otro es un tema comercial. Es un tema para las empresas privadas. No niego que se puede usar en el Estado, no niego. Sí, se puede usar en el Estado. No niego. Pero el fuerte está en el otro lado, en el lado del Estado, porque está todo amarrado, inclusive los sistemas que hay en el Estado para informar los avances tiene la lógica del marco lógico. Entonces, si todo está armado de esa forma, es tonto que yo haga otra cosa. Lo puedo hacer, pero va a estar funcionando en la medida que el que lo fomentó esté. Si es un funcionario que tiene un cargo de confianza, lo va a implementar, lo va a tratar todo y él se va a ir al año, a los 2 años, y eso se desaparece. Porque nadie le va a dar sostenibilidad. Interesante para los que estuvieron trabajando, aprendieron, conocieron. Pero el que lo implementó como consultoría está feliz porque ganó plata, lo implementó, forma parte de su experiencia laboral, pero el Estado no lo va a usar. E insisto, no es porque sea malo, sino que tiene otro que está por encima y que lo va a obligar. O sea, yo sí tengo 3, 4 cosas, imagínate, tengo 3 formas de presentar algo, pero la que vale es la que el Estado me está diciendo, la otra es opcional. Si es opcional y no hay nadie que esté detrás de eso, no lo voy a hacer. Por más bueno que sea. ¿Ya? Así se haya ganado dinero, porque eso es un costo hundido. Así se haya gastado un montón, es un costo hundido y ahí acabó. ¿Ya? Eso no tiene nada que ver. Bueno, algunas generalidades. Herramienta para facilitar el proceso de conceptualización y diseño y ejecución del proyecto. Porque puedo tener una idea, pero tengo que conceptualizarlo. ¿Puedo tomar de referencias proyectos parecidos que han hecho en otros países con apoyo del Banco Mundial? Sí, pero lo tengo que personalizar, pues peruanizar, por decir algo, el proyecto. Porque
No, me podrá dar algunos tips, pero lo esencial es yo qué quiero. ¿Sí? Porque en cada sociedad, cada país tiene su propia dinámica. Su propósito es brindar una estructura del proceso de planificación y comunicar la información esencial relativa al proyecto. ¿A quiénes? A todos los que van a estar involucrados en el proyecto, involucrados y comprometidos. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto, en la programación, en la identificación, en la orientación, en el análisis, ante los comités de revisión. O sea, te da una serie, te da un esquema tal que permite hacer todo eso para ejecutar y evaluar de manera ex post, o sea, la evaluación ex post es posterior a que haya acabado el trabajo, el proyecto, aunque es una evaluación ex post. Esa evaluación ex post se llama ICR, lo que hicimos la sesión anterior, el ICR, Implementation Completion Report, así se llama, esa es la evaluación ex post, se llama ICR. Y hacer el proyecto, documento se llama PAD, Project Appraisal Document. Esos son los nombres que tienen, hace poco, pero lo han cambiado, pues, por una cuestión ya de, no, hay un nuevo nombre. Pero en esencia es eso. A ver, ¿con quién elaboro? Con un equipo que el país, elaboro el marco lógico, un equipo inicial del equipo del país. O sea, el país pone un equipo para hacer el proyecto. Y dentro de ese equipo hay gente que es especializada en hacer el marco lógico, ¿no? Es un proceso iterativo. O sea, la estructura, las celdas ya están. Hay unas metodologías para hacerlo, ¿no? Y que los tengo que mejorar. Aparte, no es tanto mejorar, creo, sino hay una intervención en el proceso del diseño del proyecto a través del marco lógico que obliga, voy a poner la palabra obligar, a que entren los stakeholders, los grupos de interés. ¿Por qué? Porque ellos son los que le van a dar sostenibilidad al proyecto. O sea, hay grupos de interés que la sociedad civil, las ONGs, en fin, instituciones, los ministerios también, o sea, y que todos ellos forman parte, ¿no?, de los stakeholders. Entonces ellos son los que deben dar información. No, esto no, ya lo informamos la vez pasada, ahí puede pasar este problema, la vez pasada tuvimos un financiamiento pequeño y no funcionó bien. Entonces comienzan a recibir feedback, retroalimentación de otros actores en el proyecto, que también son stakeholders. Entonces, debo incorporarlo eso. Pueden haber algunos que se sienten que la forma como se está enfocando el proyecto no va a beneficiar a los verdaderos usuarios. Y por eso dan su opinión. Es un proceso largo, ¿ah? A ver. ¿Qué hace este método? Dice, da respuestas a tres problemas comunes en los proyectos. Dice, la planificación de proyectos carente de precisión. Eso es normal porque es un proyecto. Con objetivos múltiples que no están claramente relacionados con la finalidad del proyecto. O sea, yo tengo mi objetivo y yo debo definir las actividades que me permiten cumplir con ese objetivo. Entonces, en los proyectos no está eso claro. En cambio, cuando trabajo en el marco lógico, la misma metodología me obliga a que esté relacionado las actividades con los objetivos. Los proyectos que no se ejecutan exitosamente y al alcance de la responsabilidad del gerente no está claramente definido. Entonces, hay una persona que es responsable del proyecto y hay que establecer cuál es su responsabilidad. Y aquí viene uno de los problemas. Es responsable por los productos. O sea, yo soy el jefe, yo soy responsable de los productos. ¿Qué es un producto? Una carretera, ¿no? Un taller, es un producto. O sea, he hecho un hospital, he capacitado a la gente, he comprado un satélite. compré un satélite, ¿ya? Lo mandé a construir. Entonces yo soy responsable de que el producto esté.
dentro de las especificaciones técnicas, en los plazos, en los tiempos. Esa es mi preocupación. Ya. Pero no soy responsable de que ese producto se use adecuadamente. Ahora, si se me entiende, yo puedo hacer una carretera, yo puedo poner un hospital, ¿no? Con las especificaciones, pero he hecho un proyecto donde hago un software, pero una vez que yo lo entregue, yo no soy responsable porque si el usuario no lo usa. Lo que sí tengo que hacer es, yo te debo entregar el producto en las condiciones que se especificaron. Si quiero ir más adelante, quiero tener un nivel de aseguramiento mínimo, tengo que hacer otras acciones que no están contempladas en el proyecto. Ya, eso ya es un fuera de serie, o sea, es un director que es un fuera de serie, porque hace cosas para asegurarme, porque el proyecto no me lo dice, pero yo hago cosas para asegurarme que el producto que estoy dejando, ¿no? El usuario lo use de manera adecuada y sostenible. En algunos proyectos eso se incorpora como parte de las actividades, en otros no. Entonces va a depender de las mejoras que se le haga al proceso de gestión del conocimiento, donde proyectos parecidos se vayan mejorando, ¿no? Ay, mira, tienes que meter esto, ¿por qué? Porque cae por su propio peso, ¿no? Yo tengo que dar un producto que después la gente lo use. Por ejemplo, si yo doy un producto y a la gente no la preparo para que use ese producto, ese servicio o ese software, o no pongo las condiciones para que eso se mantenga en el tiempo, que es preparar personal interno, que es el usuario interno, y el usuario externo hay que prepararlo también. Tengo que dejar eso caminando. Y con la idea de seguir mejorando y trabajando ese tema en el futuro. Sí. Hay varios ejemplos que a veces parecen un poco raros, pero sí, ¿no? O sea, la sesión anterior le hablé de un proyecto de transporte que hizo en el Perú, donde hubo mucho, por producto de las consultorías que se hicieron, todas las empresas se hacían pues sus planos, lo digitalizaban, lo entregaban a la institución y eso después servía de base para otros profesionales. Entonces, en el Perú, como algo no estaba en el proyecto para nada, ¿no? Parece que es mágico, o de repente consideraban que la institución ya lo tenía, puede ser, pero la institución no tenía plano, no tenía nada, ¿no? De eso. Entonces, toda la documentación escrita y digitalizada de las consultorías, de los trabajos, levantamientos topográficos, todo eso estaba digitalizado y estaba en un gran ambiente. Yo lo he visto, o sea, no me contaron. Yo lo he visto y contrataron con algunos ajustes que había en el presupuesto, contrataron a una bibliotecaria que arreglaba las cosas, pues lo ordenó, le puso los códigos, hubo códigos de ubicación y todo, ¿no? Porque llegaban las personas a mirar los planos, ¿no? Miraban, se los prestaban, llevaban un control, así como ustedes sacan los libros de la universidad, igualito. Un proyecto igualito en el Paraguay, no había nada. No había nada, créanme. O sea, yo he estado en los dos proyectos y no había absolutamente nada. ¿Por qué aquí en el otro lado no? Ah, es que en el otro lado no me lo decían. Aquí tampoco lo dijeron, pero lo hicieron. ¿Comprende? O sea, si yo hago esto y veo que es una buena práctica, entonces en el proyecto, en la siguiente proyecto, digo, no, es importante que como parte de la gestión del conocimiento y para la mejora de la calidad de los trabajos que se deben hacer, se arme un esquema de biblioteca, de los trabajos que se hacen en la finalidad de que tanto internamente como externa puedan tener ese tipo de planos a disposición. ¿Puedo poner? Que es una buena parte, porque ya está. Tengo que tenerlo organizado nada más. O sea, el costo es un costo marginal bajo. Ahora pueden tenerlo todo digitalizado en las nubes. Si quieren, ¿no? En una plataforma lo levantan,
Le dan derechos, igual como si fuese un software, igualito. Sí, ya no. Estamos hablando de hace un montón de años esto. Ahora está más fácil, ¿no? Voy a gastar plata. Sí, pues, pero ya no ocupo espacio físico en una instalación. Imagínense un piso lleno de planos, estudios grandes, ¿no? Bueno, lo tengo todo digitalizado y está presente en la nube. Y lo administro. Sí, ¿ya? No hay una imagen clara de cómo va a lucir el proyecto si tuviese éxito, ¿no? Entonces los evaluadores no tienen una base objetiva para comparar lo que se planeó con lo que sucedió en realidad. ¿Comprende? Si yo no tengo las cosas ahí, mira, yo pienso hacer esto y voy a obtener estas actividades, o sea, si yo quiero evaluar, y en este caso es la gente del banco que viene a evaluar, quiere saber si se está cumpliendo o no. Pues hay un cronograma, estas son las cosas, estas son las actividades que se están haciendo. Aparte de eso, la capacidad que pueda tener el grupo que evalúa, que puede tener muchas capacidades, porque han evaluado muchos proyectos, entonces saben los puntos críticos y pueden dar, ¿no? Algunas directivas para que el proyecto se enderece, vaya por este camino, que no se pierda, en fin, lo que sea pertinente en ese instante de la evaluación, ¿no? Sí. Esos son los tres motivos por los cuales, ¿no? Sirve el proyecto. Parece que están sobreentendidos, ¿no? Pero no, el proyecto lo hago, está muy bonito, pero no sé qué cosa voy a obtener al final. Ahora, y tengan presente, eso hablábamos en la sesión anterior, que el que hace la idea, el que hace el proyecto, el que lo ejecuta y el que cierra, no es el mismo. Pues si yo no tengo las cosas claras, ¿cómo voy a poder chequear? Claras, o sea, igual que en una empresa, por el producto de la continuidad de trabajo, cosas que son rutinarias, ¿no? O que tienen cierta ciclicidad o cierta sazonalidad, yo voy aprendiendo cómo funciona el negocio. No necesito tener un reglamento para eso. Pero en el caso de un proyecto que tiene un inicio y un fin, si yo no tengo una experiencia previa, no sé qué cosa pedir. Algunos que son horarios, ¿dónde está el manual de operaciones? Aquí está. ¿Dónde está el cronograma de adquisiciones? Pregunto. Porque lo debe tener. Ahora, si no lo tiene, pues ya estoy con un problema ya. Pero se supone que las buenas prácticas han hecho que cuando se hace el proyecto y se establece un manual de operaciones. Y en ese manual de operaciones están las cosas más precisadas. Y ese es un requisito para que me den el primer desembolso. Entonces hay una serie de pasos que están amarrados, producto de la experiencia de los proyectos, en el caso del Banco Mundial. El BID también hace lo mismo. Esa es la idea, ¿eh? Parece algo que está sobreentendido, pero no. Puede estar sobreentendido para alguien que ya está todo el tiempo en el tema, pero para gente que entra, que sale, que está en diferentes niveles, no tiene por qué estar sobreentendido. Entonces hay que tenerlo clarito y tener los mecanismos para informar. Ventajas que se tienen sobre otros enfoques: aporte de terminología uniforme que sirve para eliminar ambigüedades, que es el caso que hace el PMB, ¿no? Igualito, hace lo mismo, te da una terminología para que todos sepan de qué cosa se trata. Aporta un formato para llegar a acuerdos acerca de los objetivos, metas, riesgos del proyecto, que comparten el banco, el prestatario y el ejecutor. Suministra un temario analítico común que pueden ser utilizados por los prestatarios, por los consultores y por el equipo del proyecto, ¿no? Sí, le da información para poderlo estructurar, para partirlo, si desea. Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos que puedan acortar documentos de proyecto y perfiles de formato de manera considerable. Suministra información para elaborar en forma lógica la estructura de la unidad de ejecución del proyecto.
sea, si yo tengo este proyecto, yo tengo que armar mi organización para poder controlar. Las organizaciones siempre se forman con fines de control. Toda organización se forma con fines de control. No para poner a mi amigo, no. Las organizaciones se forman con fines de control. ¿Control qué? La ejecución que se está haciendo. Se ejecuta lo que voy a controlar. Programar, o sea, el control de la programación, hacer seguimiento. Por eso son las organizaciones. Y con eso, pero le doy responsabilidades a cada uno. ¿No? Puede ser chica, baja, puede ser una organización bonsai. Y cuando es chiquita, tengo que tener los mecanismos para que se pueda, de manera adecuada, poder hacer el control. O sea, ponerla chiquita y no controlar, es chiquito por las puras. Sí, o sea, cuando yo hago bajo el nivel jerárquico en una organización es porque he encontrado algún mecanismo interno, de repente he hecho un aplicativo, le he empoderado al personal, de tal manera que antes que lo hacían 10 personas, lo hacen 1 o 2. Lástima, hay 8 personas que la han tenido que despedir, pero hay 2 que están haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque así son las organizaciones. Y esas son las organizaciones en las cuales ustedes van a trabajar en algún lugar, en algún momento, o ustedes van a ver una organización así. Las empresas no son beneficencias, son empresas. Así sean familiares. Ahí están en el punto medio. Es una empresa familiar. Empresa familiar. Tiene de los dos. Tiene de empresa y tiene de familia. Ni es la familia, ni es una empresa común. Entonces tiene que estar normada con una serie de reglas en el punto medio. El problema es, o sea, en la teoría está bien, pero en la práctica hay empresas familiares que son más familia y hay empresas familiares que son más empresas. Entonces, toda la familia. Entonces ahí van a tener un problema. Bueno, este es un tema que es para informarles esto nada. De información. Suministra información para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto. Pues, para hacer el seguimiento con indicadores. Un formato para expresar toda esta información en un solo cuadro. O sea, una capacidad de abstracción y de resumen fabulosa. Tú lo miras y ahí está. Sí, eso es lo bueno. Se presenta como una matriz de 4x4. Hay un resumen de los objetivos, hay indicadores, resultados específicos a alcanzar, medio de verificación, supuestos y riesgos. Esos son los matriz de 4x4. Las filas representan información acerca de los objetivos, niveles de objetivos, de indicadores, de medio de verificación y supuestos en 4 momentos diferentes en la etapa del proyecto. Fin, alcanzado luego de que el proyecto haya estado en funcionamiento. Aquí hay un tema del fin. El proyecto contribuye a que se logre el fin. El fin va más allá del proyecto. El fin va más allá del proyecto. El proyecto contribuye a que se logre el fin, a que se consiga el fin. Ya entramos a un tema. Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. O sea, el propósito es el proyecto. El propósito es el proyecto. Después vienen componentes. Los componentes es como el proyecto lo divido para poderlo ejecutar de la mejor manera. Y después vienen las actividades. Cada componente tiene un grupo de actividades que se han definido, ¿no? Para lograr lo que son los objetivos de los componentes. Que son fin, propósito, componentes y actividades. Son 3. ¿Ya? Estos son la parte de los objetivos. Entonces,
Hay un resumen narrativo objetivo, el fin de definición de cuál el programa contribuirá a la solución del problema, problemas generales que pueda tener el sector. Por ejemplo, verificación, indicadores a nivel de fin. Miren el impacto, o sea, está más allá. ¿Se acuerdan? En las primeras sesiones hicimos un flujo. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de ese, cuando hicimos, entran los recursos, entran a un proceso, sale un producto, el producto entra al mercado, del mercado sale un resultado, y del resultado entra junto con otros resultados de otros productos, en fin, entran a la sociedad y la sociedad al final ve si tiene impacto o no. Eso es. O sea, todos estos contribuyen. Esa es la misma lógica. Los indicadores deben tener 3 características: cantidad, calidad y tiempo. Cantidad, calidad y tiempo. ¿En cuánto tiempo lo voy a lograr? La descripción de cómo va a ser ese indicador y la cantidad. La descripción es para tal persona. Es para... Hay veces está implícito, ¿no? A veces hay que pecar de redundancia. ¿En cuánto tiempo lo voy a lograr? ¿Cuál es la calidad, la especificación propia del indicador? Y la cantidad va a abordar a 500.000 de personas. Ya, pues. Los indicadores tienen esas 3 cosas. Medio de verificación, los medios son la fuente de información que el que va a evaluar va a verificar que los objetivos se lograron. El indicador entonces tiene que ser muy atendible. Pueden ser materiales que se han publicado, pueden ser encuestas, pueden ser inspecciones visuales, pueden ser por muestreo, pueden ser diferentes cosas que me permitan verificar que eso se está dando. Sí, medio de verificación. Los supuestos, eventos o condiciones importantes necesarias para que se dé la sostenibilidad. Para el caso del fin. Y estos que estamos poniendo acá, estos supuestos no dependen de mí. O sea, no dependen del proyecto. Dependen de otros. Por tanto, porque son riesgos. Por tanto, lo que puedo hacer es mitigarlo, lo que puedo hacer es influir en otros para que lo hagan y disminuye mi riesgo. O hago control de daños también. Ya, este es el fin. Veamos ahora el propósito. Es la definición del impacto directo o resultado a ser alcanzado por la utilización de los componentes del proyecto, ¿no? Es lo que se quiere lograr. Básicamente es el nombre del proyecto. El componente. El propósito. Los indicadores son a ese nivel, describen el impacto logrado al final del proyecto y deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar el proyecto. Cada indicador igual que eso. Cantidad, calidad y tiempo. ¿De qué? Del propósito. Medio de verificación, igual. Fuentes, lo que se está logrando, pueden hacer lo que he mencionado hace un rato, pueden ser materiales publicados, inspecciones visuales, encuestas, para ver si se ha realizado. Otros son acontecimientos de decisiones que están fuera del control del gerente del proyecto. Sí. Están fuera de control. Pero esto zigzaguea. ¿Qué quiere decir? Que los supuestos de propósito se tienen que cumplir, o sea, los riesgos tengo que mitigarlos. Estos supuestos tienen que cumplirse para que yo pueda lograr el fin. O sea, son la base para que pueda lograr el fin. Entonces, si yo soy muy precavido, estos supuestos se han definido, se han trabajado a la hora que se hizo, porque esto forma parte del marco lógico. Por tanto, es una tarea mía, como unidad ejecutora, el mitigar esos riesgos. Sí, esa es mi tarea. Están establecidos.
Entonces digo, hay que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que coordinar, todo eso que lo he descrito, que está en el proyecto, lo tengo que ejecutar, tengo que mitigarlo, con algunas acciones, por supuesto. Componentes. Componentes es más prácticos. Son las obras, servicios, capacitaciones que se requiere que complete el ejecutor del proyecto de acuerdo al contrato. Estos deben expresarse en trabajo terminado, sistemas instalados, gente capacitada, en fin. Son indicadores de esos componentes, con descripciones breves, pero claras, para cada uno de los componentes que tiene que terminarse durante la ejecución del proyecto. Cada uno debe especificar cantidad, calidad y oportunidad de las obras o servicios. ¿Sí? Todo eso se pone. Los medios de verificación, igual que en el otro, inspecciones del sitio, informe del auditor. Me dicen que sí se ha cumplido con el producto. Se cumplió. De los gestores, en fin, sí se cumplió, lo hicieron bien. De acuerdo, por supuesto, ha habido licitaciones, concursos, con bases integradas, y con eso información la empresa obtenía un grupo que lo chequeaba, lo que verificaba, o lo dejaron funcionando y ustedes verificaron que sí funcionaba, hubo actas, hay una serie de documentos que me permiten ver que eso se cumplió. Sí. Los supuestos son fuera del control a través del gerente que tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el propósito para el cual se llevaron a cabo. Sí. Sí, esa es la idea. El de actividades. Son las tareas que el ejecutor, en este caso la unidad ejecutora, tiene que cumplir para completar cada uno de los componentes. O sea, los componentes tienen actividades. Y para poder lograr ese componente, tengo que realizar las actividades. ¿No? Hay una lista de actividades en orden cronológico, entonces utilizo un GAN para cada componente. ¿No? Y esto lo va a realizar ¿quién? La unidad ejecutora. Los indicadores es el presupuesto para cada componente. Ese es el indicador. ¿No? El programado y el ejecutado. Y también está calendarizado. A ver, donde un evaluador puede obtener información para verificar si el presupuesto se gastó como estaba planeado. Sí, eso te lo puede hacer normalmente la unidad ejecutora, tiene un documento y dice, y hay esto, ha pasado esto, y está documentado. Porque con eso se pide dinero al banco, se pide dinero al gobierno, para que den pues su contraparte del gobierno, y el banco en función a la programación de las actividades para poder cumplir con los componentes del proyecto. Sí, tengo que hacer una licitación, pues una actividad. Sí. Una carretera para capacitar al personal, en fin, lo que sea dable, ¿no? Son acontecimientos y condiciones fuera del control del proyecto, ¿no? Que tienen que suceder para completar los componentes del proyecto. Por ejemplo, acá, ¿qué podría hacer? Que no me dieron el presupuesto. Pero el presupuesto no depende de mí. Yo hago gestiones. Voy a hacer el siguiente ejercicio que ocurre muy seguido. Mire, yo hago mi programación, yo estoy en la unidad ejecutora, hago mi programación de lo que está en el cronograma de actividad, digo, hay que hacer esto, y más o menos estos son unos 10 millones de dólares que hay que hacer en los siguientes 6 meses. Ya, correcto. Entonces yo pido que el banco me dé una cantidad y que el Estado me dé una cantidad. Supongamos que 6 millones pone, de esos 10 millones es así por el proyecto. 6 millones tiene que poner el banco y 4 millones tiene que poner el gobierno peruano. Entonces yo con eso yo sé que puedo avanzar. Pero ¿qué ocurre? El gobierno peruano, cuando yo le solicito, ¿no? Como parte del proyecto me dice, ¿sabes qué? Tenemos problemas de caja, hemos hecho una reestructuración a nuestras prioridades y por consiguiente solamente les podemos dar 2. El banco dice lo siguiente, entiendo los problemas que ustedes tienen de captación de dinero porque tengo que usar lo captado en el periodo, o sea, todo lo que es impuestos que el Estado capta, es de esa plata decido agarrar un poco de dinero y eso lo uso yo en mi proyecto. No es de los ahorros que tengo, no.
La norma me dice que debo usar de lo captado en el año. Así funciona. No tengo que romper el chanchito anterior que tengo, no. Tengo que usar solamente el dinero que es captado. Entonces, si por alguna razón el Estado en ese periodo, a la hora que ha hecho todos sus cálculos, no tiene plata por diferentes motivos, agarra y dice, solamente puedo dar. Entonces, en ese instante, el banco dice, me vas a dar 2 nada más, no hay problema. Yo te voy a dar, antes te iba a dar 6, ahora te voy a dar 3. Antes, una programación de 10 millones se convierte en 5. 3 del banco y 2 del gobierno peruano. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión de eso? El proyecto se va a demorar. ¿Por qué? Porque yo quería 10 millones para hacer los siguientes 6 meses. Ahora voy a tener 5 solamente para 6 meses. Por tanto, lo que no se va a ejecutar, lo tendría que ejecutar después. Entonces el proyecto ya se atrasó mínimo 6 meses. ¿Comprende? Por esto es un riesgo. Ahora, le salió, entonces yo tengo que estar siempre mirando de que me den la plata, tengo que estar chequeando, no presionando, yendo al banco, o en este caso al ministerio, que le corresponde para presionar para que te den el recurso para que puedas actuar. Ahora imagínense que inclusive a la hora que se hace una, ahora vamos a ver unos resultados, que yo programo que debo pedir así, ¿no? 6, 4. Pero resulta que a la hora que he hecho la convocatoria, uno de los proyectos, una de las cosas que tenía que hacer, yo lo había programado como 1 millón y resulta que fueron 2 millones. O sea, lo programé 1 millón, pero a la hora que hice la apertura, tengan presente que el proyecto sigue la normatividad de contratación de bienes y servicios del banco, no del Estado peruano. Entonces el banco hizo su proceso transparente y puso 1.200.000 y salió 2 millones. Ese fue el que mejor salió. Entonces el banco dice son 2 millones. ¿Y digo, ¿y dónde va a sacar los otros 800.000? Lo tiene que poner el Estado peruano. Pero le estoy poniendo más que 200. No, ahora tiene que poner 800. Más. Entonces, aparte de los problemas que puedo tener, tengo que pedirle más plata al Estado peruano. Así funciona esto. ¿Ya? Les informo, pues, o sea, es genial, o sea, meterse en estas cosas es genial. Bueno, aquí estamos un poco desagregando algunas cosas, vamos a repasarlo. Dice, el fin. Cada proyecto es la respuesta a un problema que se ha detectado. El fin de un proyecto es una descripción de la solución del problema que se ha diagnosticado. Deben enfatizarse 2 cosas acerca del fin. No implica que el proyecto en sí mismo será suficiente para lograr el fin. Contribuye. Así es. La definición del fin no implica que se logrará poco después de que el proyecto esté funcionando. Tampoco. El mío, como contribuye, no tiene que ver que no tiene que ver, el proyecto ya acabó, entonces ya el fin se logró. No, porque es probable que necesite otros proyectos en paralelo o uno después para que se logre el fin. Pero eso quiere decir de que hay alguien detrás, en el Estado, en el sector, que está viendo ese panorama. Hemos hecho este proyecto, más este de acá, más este de acá. Cuando se juntan los resultados van a ser positivos, hay un efecto sinérgico. Pero eso estamos pensando que hay alguien ahí detrás que está pensando de esa forma. Cosa que normalmente no ocurre en el Estado. No ocurre. Y no tiene que ser una persona, tiene que ser una política del Estado, no puede ser una persona. La persona se muere, se va, se retira, se disgusta, se va y se acabó todo. No, tiene que ser una política que continúe. Que esté metida en la institución, en la organización, que aparte su política y que se ejecute y que haya presupuesto para eso. Si no, es gracioso. Propósito, resultado esperado al final del periodo. Tengo 15 alumnos nada más.
Este tema puede ser muy aburrido para algunos, pero es muy importante. No por mía, no sé si hay otro profesor que edite estas cosas. Creo que no. En la facultad, probablemente en ingeniería económica sí. Pero esto lo dudo mucho. Sí, porque ¿quién lo puede hacer? Tiene que haber trabajado en el Estado y teniendo algunas cosas, ¿no? Pero no. Le estoy dando, no sé, no es porque yo lo esté dando, sino que tengo la experiencia, por eso y he metido este tema en esta parte, porque forma parte de los presupuestos, forma parte. Y además ustedes tienen que saber de temas como en algún momento ustedes pueden ser proveedores de esos proyectos, tienen que entenderlo. Pueden ser proveedores del proyecto, no proveedores del Estado. Entonces son un proyecto que está dentro de una unidad ejecutora y ese proyecto contrata profesionales de bienes y servicios como profesionales, puede ser como empresas, para ejecutar algo, alguna actividad que estaba dentro de ese proyecto. Y hay buena plata, ¿no? Hay muy buena plata, normalmente. Vale, estuve en un proyecto donde teníamos que ser la contraparte de un proyecto financiado. Y el proyecto tenía un pago formaba parte de la unidad ejecutora. Se estaba haciendo el SOBA era un SOBA con software libre. El, el joven era un joven que no había acabado de la universidad de ingeniería, estudiaba ingeniería de sistemas, y él ganaba, estoy hablando en el 2010 creo, 2010. Él ganaba 10.000 soles. No es en serio, él ganaba 10.000 soles. En el 2010. Ah, él no acabó la carrera todavía. Es bueno, o sea, no. Ah, y el banco muchas veces te pide más experiencia, más que títulos, más que grados, más que tengas certificaciones. Te puede pedir certificaciones ahora más que antes, ¿ya? Pero tu experiencia vale bastante. Que has hecho trabajos parecidos. Ahora, te pueden poner como vaya, que tengas el título, que sepas de proyectos, que sepas de tal cosa, en fin, te pueden poner eso como vaya, pero lo que vale en la práctica es tu trabajo. Entonces, dependiendo de cómo sea el que maneja el proyecto, puede primar, dice IO, ¿no? Que tenga experiencia IO de tal cosa. Entonces, eso permite que puedan entrar personas que tienen mucha experiencia. Pero eso ya es un manejo interno. Bueno, ya. Propósito de ese resultado esperado al final del periodo, como hemos quedado, es el cambio que efectuará el proyecto. O sea, cuando yo hago un proyecto es porque va a haber un cambio de una situación A a una situación B, que se supone que va a ser una mejora. No es una desmejora, entonces ¿para qué meto dinero si para mejorar? ¿Comprende? Y también lo que quiere es que lo usen. Los productos que se obtengan, que se usen. Pues el título del proyecto puede surgir directamente de la definición del propósito. El marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un propósito. Eso es lo importante, ¿ya? A veces hay uno quiere meter dos, en fin. Y más bien a veces es una actividad que la considera muy importante y la quieren poner como proyecto, pero de repente, bueno, puede ser un componente en lugar de que sea un propósito. Entonces a veces hay que arreglarlo todo para que eso forme parte de un componente y haya recursos para él. Porque insistir en que no, esto lo tengo que hacer, no, se tiene que hacer otro, es una tontería. Lo que quiero es que se ejecute, ¿no? Dice, si hay más de un propósito, hay una ambigüedad, y sí es cierto. Puede escoger perseguir el propósito que él percibe como el de mayor importancia o el más fácil de lograr o el menos costoso. Ya ese es un tema de la ejecución, ¿no? Del proyecto. Sin embargo, puede no ser el propósito que el país prestatario y el banco concibieron como el más importante. Pero eso se tiene que limar, si no, no te van a aprobar los recursos. ¿Ya? El logro está fuera del control
del gerente de proyectos, del propósito. Tiene la responsabilidad de producir los componentes, obras físicas, las cooperaciones técnicas y la capacitación. Sin embargo, otra persona tiene que utilizar estos componentes para lograr el propósito del proyecto. Por eso, hace un rato les mencioné, si es un gerente de proyecto que es muy bueno, él trata de eso, de ayudar, fomentar que a los cuales le deja los componentes del proyecto, lo usen. Puedo ayudar, ¿no? Dice, está más allá del control del gerente. Yo sé que está más allá, pero también no puedo dejarlo ahí, ya, bueno, ya lo acabé, ya pues el resto que se encargue. No, no puede ser. No puede ser. Es mi opinión, ¿no? Pero la teoría me dice que hasta ahí es suficiente. Lo que sucede es que si hago eso, el que lo recibe, se supone que una vez que se acaba el proyecto, ay, lo tiene que recibir. El que lo recibe va a decir, esto está mal hecho. Claro, pues, está mal hecho. No sirve. Hay que hacer una auditoría. De todas maneras, se hace una auditoría, ¿no? Viene el Contraloría General de la República, chequea, verifica todo. Pero en ese lapso, puede ser inclusive que el operador, como no lo has metido en el proceso, el que es el que maneja el proyecto, no lo has metido, ¿no? Él sabe que una vez que lo acepte, va a tener lo que usar. Y si no lo sabe usar, va a quedar mal. Por tanto, es preferible decir que está mal hecho. Es preferible. Definitivamente siempre van a haber algunas cosas que hay que ajustarlas en el tiempo. Pero si yo no estoy incorporado en este proceso, va a decir que está mal. Muchas operaciones que financia el banco tienen más de un propósito, ¿cierto? Cuando este es el caso, el enfoque requiere más de un marco lógico del programa con su meta y propósito y dos o más marcos subordinados. Puede ser. Ahora, ¿qué tanto se lo va a financiar? Ese es otro problema. El banco le puede decir, voy a financiar esto y esto hagan ustedes, pues, con sus recursos propios. Cada uno de los marcos subordinados es idéntico al propósito del programa, marco maestro, pero cada uno tiene su propósito específico. El proyecto trata cada propósito por separado, a menudo se le llama su proyecto o su programa, con su propio marco lógico. La ventaja de este sistema es que vincula estrechamente los proyectos individuales con el propósito del programa, pero se concentra en cada uno de los ejecutores, que normalmente son independientes. Abre la información que precisa para ejecutar su proyecto sin agregar componentes que no son de relevancia para lograr el propósito del proyecto. Los componentes ahora son las obras, los estudios. Aquí está bien claro, ¿no? Obras, estudios, servicios, capacitaciones que quiero producir. Sí. Cada componente del proyecto tiene que ser necesario para lograr el propósito. Y si los componentes se producen adecuadamente, se logra el propósito. Eso es lo que dice la teoría. Dice la teoría así, ¿no? Se hace una lista de componentes en orden de importancia. Es que, a ver, los que están en el área de sistemas, o algunos de ustedes también industriales que se meten al área de sistemas, y se meten a hacer proyectos que son normalmente de mejora, atención al cliente, son pequeños proyectos de mejora. Pueden trabajar en uno que es grandazo también, sí, eso está correcto, ¿no? Entonces, pero todos son acotados, o sea, tienen un inicio y tienen un fin. Así son los proyectos normalmente que tienen relacionados con tecnología. Tienen un inicio y tienen un fin. Y son normalmente aplicativos y se ve en el corto plazo si ha resultado o no. Está bien, eso es normal que pueda ocurrir en un proyecto, ¿no? Son pequeños. Aquí estoy hablando de proyectos que son grandes, no son chicos, no son proyectos que son cortitos, son proyectos que duran 3, 4 años. Y que hay muchas instituciones que están involucradas, ¿no? Entonces, dice, el tema es que los componentes y las actividades deben estar bien claritas, porque si yo comienzo, esa es la etapa previa, cuando estoy haciendo el diseño, puede ser de que puedo tener más componentes
A la hora que hice mi trabajo de definición de mi marco lógico, tengo 5 o 6 componentes. Porque yo considero, a la hora que he analizado con todos las instituciones, en fin, los stakeholders, sale que son 6 componentes. Genial. ¿Está bien? Pero a la hora que veo lo que costaría cada componente, a la hora que voy a hablar con el banco, no con el banco, con el Estado peruano, el Estado peruano dice, no, que son muchos. 4 nada más. Y te dice este. Y los otros 2, no. Sin embargo, como el banco está involucrado en el proceso de diseño, te dice, es cierto, el Estado peruano quiere financiar con dinero, con sus aportes más el financiamiento del banco, estos 4. Pero para nosotros, estos otros 2 también tiene que hacerlo el Estado. Si el hecho que no lo haga con este financiamiento no significa que no hay que hacerlo. Tienes que hacerlo, pero debes hacerlo con tus recursos propios. Eso hace. Entonces, a la hora que se firme el convenio del contrato, lo que hace es, eso lo ponen en el contrato. Que el Estado se compromete con la finalidad de que esté este proyecto sostenible a realizar esto y estas otras cosas. Y tienes que hacerlo. Porque cada vez que venga la misión a verificar que estás cumpliendo en los avances del proyecto, vienen a verificar eso. Que no está dentro del proyecto, pero tiene que ir casi en paralelo. Así funciona. ¿Ya? O sea, el hecho de que los puedo cortar, los corto del proyecto, financiado por el banco, pero no quiere decir que no se debe hacer. Búscate otra fuente de financiamiento. Ya no es que lo corte y acabó, no, ya lo corte. No, el banco, como sabe que es importante esos componentes, lo incorpora en el convenio. Y ya ustedes verán de dónde sacan el dinero. Entonces, los componentes son el contenido del contrato del proyecto, claro, ahí está. Los componentes se definen como resultado, vale decir, como obras terminadas, estudios terminados, organización terminada. Las actividades, tareas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada componente, que tener una lista de actividades debido a que es un punto de partida del plan de ejecución, claro. Que hago primero, pueden ser componentes, actividades, y cada una de ellas pueden ser, a veces están independientes, y a veces puede haber alguna actividad de un componente que está amarrado con otra actividad y otro componente. Entonces ahí debo tener un poco de precauciones, ¿no? Yo tengo que hacer un cronograma, un diagrama de Gantt para ver si eso ocurre o no. No se hace un diagrama de Gantt, un diagrama de barro, en el tiempo de ejecución. Sencillo, un Gantt. El project lo pueden usar y listo. Columna de objetivos, dice, si el proyecto está bien definido, es válido que las actividades especificadas para componentes son necesarias para producir el componente. Cada componente es necesario para lograr el propósito y no falte ninguno de los componentes necesarios para lograr el propósito del proyecto. Si se logra el propósito, contribuirá al logro del fin. Se indican claramente el fin, el propósito de los componentes y las actividades. Fin es una respuesta al problema más importante del sector, ¿no? Eso es lo que hay que otra vez indicar, ¿no? Y que el proyecto contribuye. Los indicadores de fin, estas 3 dimensiones que les hablé, cantidad, calidad y tiempo, ¿no? Concluir, o sea, la cantidad mínima necesaria para concluir que el objetivo del fin, del propósito fin se ha logrado, ¿cierto? Los indicadores deben medir el cambio que puede atribuirse al proyecto. O sea, siempre estaba en una situación A, pasó a una situación B. Y hay que usar la fuente de información existentes. ¿Para qué? Para que no encarecer el costo del proyecto. Porque puede ocurrir, a ver, a ver, como parte de los riesgos también. Puede ser de que yo en el proyecto hago una encuesta, el proyecto son de 6 años o 5 años, y yo programo que en los primeros 2 años voy a hacer una encuesta, y eso lo financia el proyecto. Uno. Sin embargo, el proyecto hace que
Después, una vez que termine el proyecto, el Estado peruano tiene que continuar con el uso de esos recursos, esos equipos, esas maquinarias, ¿no? esa carretera, tiene que continuar, ¿no? Manejándola, manteniendo. Entonces, a ver, ¿qué sucede si no puedo tener la información? O sea, el sistema de información que tiene la institución no me permite registrarlo. Eso sería un riesgo. O sea, una vez que esté suelto el proyecto, ya está entregado, siempre se requiere hacer seguimiento. Y el seguimiento, cuando yo lo tuve manejando, contraté a alguien para que lo hiciese. Y me lo hizo. Pero en el futuro no voy a tenerlo porque no hay mecanismo para hacer ese control. Entonces yo debo asegurarme que alguien, ¿no?, lo ejecute. Me recoja esa información. Crearé una unidad. Todo eso tengo que hacer. O, si no lo puedo hacer, voy a exigirle al Estado peruano que lo haga. Sí. Y si hay una institución que lo puede hacer, tengo que hablar con esa institución para que lo incorpore en su programa de encuestas, por ejemplo, si es el INEI. O sea, todo eso tengo que hacer para asegurar de que tenga el indicador. Entonces, pero aquí dice, usa los datos existentes. Claro, si ya lo tengo, no hay problema, pero si no lo tengo, si yo examino, ¿esto lo tengo? No. Entonces, ¿cómo va a ser en el futuro? Tengo que encontrar la forma para mitigar este riesgo que no voy a tener una vez que el producto salga, bueno, que entregue la carretera, el equipo, lo que sea, el hospital, no sé, o un programa pues de vacunas, en fin, lo que sea, que el gobierno va a seguir, que ese se pueda monitorear y que se tenga información a través de una encuesta. Y llamaré al INEI pues, para que haga el trabajo. Y el INEI me dirá, no lo tengo programado. ¿Qué necesitas? Me dirá, necesito esto, ya, yo se lo doy. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme que ellos después hagan ese trabajo de seguimiento y de control a través de las encuestas. A eso se refiere. O sea, hay que usar lo existente, sí. O si no está, que digo, no está, entonces me quedo tranquilo, feliz la vida. No, tengo que meterle cerebro a eso para resolverlo. Son los indicadores principales de los resultados y permite que se decida si serán necesarios componentes adicionales o correcciones para lograr el propósito. En algunos proyectos puede ser difícil encontrar los indicadores mensurables. A veces pueden ser adecuados indicadores indirectos, algunos indicadores aproximados. Pero ese es un tema pues del diseño del proyecto. O sea, a la hora que diseñan el proyecto, ponen los indicadores. Que de alguna forma, de manera directa o indirecta, me dice que el proyecto estaría acabado. O estaría bien, pero tengo que encontrarlo. O sea, no puedo decir, esto lo tengo que hacer antes, no lo tengo que hacer ya, ay, mira, no tengo. No, tienes que definirlo. Y si es un tema de costo-beneficio, porque la camisa no puede, la lavada no puede costar más que la camisa. La lavada de camisa no puede costar más. ¿No? Los indicadores mensurables obviamente no deben determinar el diseño del proyecto. Tal como indicara Mission, dice, es mejor tener una medida bruta de un concepto justo que una medida perfecta del concepto errado. Totalmente de acuerdo. O sea, este indicador es muy bueno. Es bueno, pero no tengo cómo conseguirlo de manera directa. Entonces, un indirecto. Puede haber otro que lo tengo muy rápido, muy fácil, pero no sirve para nada. A eso se refiere. Eso es más o menos la traducción de este tema. ¿Ya? Los indicadores de los componentes, ¿no? Son descripciones breves de los estudios, capacitación y otras horas físicas. Descripción debe especificar cantidad, calidad. Un proyecto de educación podría especificar 10 escuelas técnicas ubicadas en las ciudades específicas, cada una con una capacidad de 1000 estudiantes por año y un empleamiento especificado por las normas. Es un indicador. Sí, es un indicador. Que puede estar en el proyecto y tengo que verificar lo que eso se cumpla. ¿No? De repente me dice, al acabar el proyecto no habían 10, habían 8 nada más. Y la capacidad no era para 1000 estudiantes, fueron para 750. Y el equipamiento no todo se cumplió. Tendré que explicar por qué no se cumplió.
O sea, el porcentaje de avance de ese indicador no es el completo, pero lo tengo. Ahora, tendré que explicar por qué no lo cumplí, cuando el proyecto ya se acabó. Sí, todo eso. Indicadores de actividades aparece como el indicador de actividad en la fila correspondiente, presenta un conjunto de actividades que generan un componente, se consignan por orden de importancia para el logro del propósito del proyecto, de manera que el presupuesto se presenta en el mismo orden. Hace más señal la realización de modificaciones. Elimino uno o más de los componentes por orden de prioridad. O sea, por eso. Ese tema, hace un rato hablamos de que se elimina del proyecto. O sea, yo puedo eliminar por un tema de presupuesto, ¿no?, ese componente del proyecto, pero no quiere decir que no se va a hacer, porque por algo lo han definido que hay que hacerlo. Entonces, no lo hace porque se me ocurrió, sino que es algo que en términos de repente de dinero, de restricciones presupuestarias, no lo pueden hacer. O el banco te dice este tipo de cosas, yo sé que son importantes, pero nosotros no las financiamos. Por ejemplo, el reasentamiento, o sea, hay actividades de reasentamiento y resentamiento, no lo financia el banco. Hay que hacerlo, pero eso ni siquiera se presupuesta. Eso lo tiene que hacer el Estado. Ya verá cuánto le cuesta el reasentamiento. Pero no forma parte del proyecto. Lo tienes que hacer. Porque si no lo haces, no puedes poner una carretera. O sea, la gente se ha metido en un sitio donde tiene que pasar una carretera. Tienes que cargar agua, desagüe, un montón de cosas. Y la gente está ahí metida. Tienes que reasentarlo. Hay todo un manual que te ayudan, es cierto, pero la plata para que ellos se vayan a otro lugar donde su nivel de ingresos sean iguales o mayores, ¿no? Y tienes que darle un ambiente, en fin. Eso lo tiene que financiar el Estado. Pero eso no forma parte del proyecto. Es igual que, vamos a poner un colegio en un lugar. Ya. Pero en ese lugar, ¿de quién es el terreno? Es de una comunidad. ¿Es del Estado? No, es de una comunidad. Entonces, tengo que pedirle permiso a la comunidad. Done ese espacio para el colegio. Y eso no forma parte del proyecto. No, o sea, forma parte del proyecto, no. Es una condición para que se haga el proyecto. Si no tengo eso, no hago el proyecto. Pero ellos no van a poner plata para comprar el terreno. Pero necesito el terreno, ¿comprenden? Pero eso no forma parte del proyecto. Ingeniero, ¿no puede ser? Sí puede ser, no funciona. No funciona así. A ver, ¿la necesidad de reducir el costo del proyecto puede significar una disminución en el alcance del proyecto? Sí, los que puede llevar a reducciones en los diversos componentes y una disminución correspondiente a los indicadores cuantitativos del proyecto. Sí, está bien, claro. Disminuir el alcance. Sí, puede ser. O sea, ya tengo el proyecto, ya están los componentes y digo, esto es, sí, pero lo que me están dando de plata del banco, el Estado, no me permite, pensé que iban a ser 10 lugares donde voy a hacerlo, ahora tengo más que hacerlo para 8. Lo haré en 8. Ajuste el proyecto. Pero ya los que se quedaron, los componentes que se quedaron. La columna de indicadores, la evaluación, se revisa la columna, los indicadores, debe verificarse que los valores de propósito no sean un resumen de los de componentes, sino una medida del resultado de tener los componentes en operación. Los valores de propósito miden lo que es importante. Todos los indicadores deben tener el término cantidad, calidad y tiempo. Los indicadores de cada nivel de objetivos sean diferentes de los indicadores de los otros niveles. Tienen que ser diferentes. El presupuesto, que el presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las actividades científicas. Es importante. Medios de verificación, donde se pueden obtener la información acerca de los indicadores. Obliga a los planificadores del proyecto a identificar fuentes existentes de información o hacer previsiones para recoger la información. Quizás, como componente del proyecto, son actividades y presupuestos propios. La producción de componentes puede verificarse mediante datos estadísticos, inspección visual, claro. Estamos hablando de una carretera completada, terminada, recibos presentados por reembolsos que a veces te piden, que forman parte del contrato.
Los supuestos o riesgos pueden ser ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores, ¿no? Entonces, hay riesgo para la actividad, para el componente, para el proceso de fin. Entonces, son cosas que no la controlo. Hay algunas que son causa de Dios, hay otras que son políticas y tengo que hacer todos las gestiones para mitigarlo, hasta donde pueda. Hasta donde pueda. Es un supuesto que tiene que ser cumplido para avanzar al nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. Esa es la definición del riesgo. Y esta es la lógica, y si llevamos a cabo las actividades indicadas, si ciertos supuestos se cumplen, entonces produciremos los componentes indicados. Si producimos los componentes indicados y otros supuestos se cumplen, entonces lograremos el propósito del proyecto. Si logramos el propósito del proyecto y todavía se siguen demostrando los supuestos ulteriores, entonces contribuiremos al final. Los supuestos representan un juicio de probabilidad de éxito del proyecto, que comparten el equipo de diseño del proyecto, el banco, la representación no en este caso, del banco también, siempre hay un representante del banco, en el caso mundial, en el Perú. La gente del Banco Mundial propiamente, el task manager, y el ejecutor. El ejecutor es la unidad ejecutora. No necesariamente es una área que se crea para ejecutar el proyecto. Sí. Que puede tener un comité directivo, en fin, donde está el viceministro y otras personas, ¿no? Para facilitar que cuando se hacen los requerimientos de presupuesto, ese grupo se encarga de moverlo rápidamente, ¿no? Los supuestos o riesgos del proyecto tienen una garantía de que los riesgos se definen como que están más allá del control directo del gerente del proyecto. Sí están más allá. Bueno, ya son las 5:09 ya. Entonces, a ver. De aquí no vamos a quedar, porque el otro creo que lo hacemos después, el plan de ejecución. Los supuestos son importantes también durante la ejecución, indican los factores en que el gerente del proyecto debe participar, tratar o influir y o encarar con adecuados planes de emergencia. Una de las ventajas de planear los supuestos es que el gerente del proyecto tiene un incentivo de comunicar, no, los problemas emergentes más que dejarlos para que otro lo descubra. Ese es un tema importante, ¿no? Bueno, esto es lo que es el marco lógico, ¿no? Hay todo un procedimiento, lo pueden buscar en internet para llegar a eso. Es todo un trabajo que hacen, hay personas que son muy buenas estructurando, ¿no? Ir haciendo la conceptualización, ¿no? Hay muchos talleres que se hacen, se invitan a los grupos de interés para que vayan, se les explica qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Y se van discutiendo y se van perfilando el proyecto, ¿no? Puede venir a veces en esas reuniones alguien que ya hizo un trabajo en otro país y va a sensibilizar a la gente, te muestra lo que quieren hacer, qué problema tuvieron para sensibilizar y para que las personas comiencen que están en el proyecto, el equipo de proyecto se llama, comiencen a entender la magnitud de dónde se están metiendo, ¿no? Sí. Todo eso se hace. Ya. A ver, vamos en el... Miren, aquí tengo informe de cierre de proyectos. Este es de... ¿De dónde? Está en la plataforma, está ahí. Este es de Colombia, ¿no? Dice, el préstamo es de $200 millones. El proyecto dice, proyecto de mejoramiento del acceso a la educación superior. La educación superior es universitaria y técnica, ¿ya? Este es el nombre del proyecto. Vamos a ver, este es en el 2019. Vamos a ver el de Chile. El de Chile se llama, es un proyecto de 145 millones.
Proyecto de mejoramiento de la educación superior. ¿No? Este se hizo en el 2005. ¿Está bien? Este es el Perú, también el Banco Mundial. El proyecto se llamaba Mejoramiento de la calidad de educación superior. Se comenzó, dice, ¿cuánto fue el proyecto? Se cerró, dice, fecha de término, no sé. Se terminó en el 2018, en abril de 2018. El monto fue 25 millones de dólares que puso el banco. $25 millones puso el banco. Veamos. Hay varios componentes, ustedes pueden mirarlo acá. Ven es un documento de 72 páginas para 200 millones de dólares de préstamo. Pero vamos a ver que hubo otras cosas. Hay una contraparte de lo que puso el Estado. Lo que se programó y lo que puso. Ya les voy a decir, pues es que están muy mezclados. Yo ya le he hecho un cuadrito para que ustedes lo puedan apreciar. Pero vamos a ver, ¿no? Bueno, el índice, los anexos. Por aquí nos deben decir cuáles son los componentes, ¿no? Esto que ponen acá que dice, a ver. Resultado, análisis de resultados del marco. El framework es del marco lógico, ¿no? Desarrolla los objetivos, tiene los indicadores, outcome es resultados, ¿ya? Indicadores intermedios de resultado. Después nos dicen, a ver. Esto es interesante, es una curva de cómo salen los desembolsos. O sea, la azul es la original. Así van a ser los desembolsos. Y lo que está en rojo punteado es cómo se hizo. ¿No? El disbursement es los desembolsos. A ver, por aquí está. Están los objetivos. Aquí está. Estos eran las tres cosas que querían hacer en sus dice, Original Project Development Objectives, ¿no? Quería mejorar la equidad, mejorar la calidad y que haya un soporte para la coherencia y la efectividad. Y aquí está el Ministerio de Educación. Bueno, hay una serie de cosas que están programadas. Esto es por el lado de Colombia. Por el lado de Chile, ¿no? A ver, habla de coherencia y eficiencia, relevancia y calidad, equidad. Esos son sus objetivos. Después, a ver, vamos a mirar acá. Ya, estos son los componentes. Nos dice, uno es resultado, realización de los objetivos, el outcome.
Y aquí hablan de los términos de dice que es altamente satisfactorio, ¿no? Entonces, a veces en esta publicación usan esos términos, ¿no? Satisfactorio, altamente satisfactorio, ¿no? No sé si está por acá, a ver si lo ponen por acá. Aquí están los conceptos. Dice, ¿no? Los ratios, ¿qué significan? Dice HS, aquí está, HS es altamente satisfactorio. Después hay satisfactorio, después insatisfactorio, insatisfactorio o altamente insatisfactorio. O sea, ¿por qué? Porque los objetivos que tú planteas, a veces no se pueden dar, pues no funcionan como uno quiere, ¿no? Entonces, ahí hay un inconveniente. Pero tengo que marcarlo, o sea, no decir, no, yo lo hice perfecto, porque hay cosas que no dependen de ti, te van a afectar, entonces tienes que, a la hora que se hace la evaluación, en este caso el informe de cierre, tengo que plantear qué cosas suceden, ¿ya? En el caso del Perú, los objetivos, los componentes son, el componente A, el desarrollo de métodos, instrumentos y normas y capacidades para evaluar y la acreditación. El componente B era un desarrollo y consolidación de la educación superior y un sistema de información de calidad. El componente C fue un fondo para estrechar la brecha de calidad, ¿no? Iba a haber una evaluación externa, no de la universidad, de institutos y participación de escuelas en el proyecto. Una implementación de un plan de mejora para las instituciones de educación superior. Aquí entraban universidades privadas, universidades públicas y institutos tecnológicos. ¿Ya? Bueno. Veamos cuáles han sido, para que vean el grado de importancia. Ya aquí lo tomé porque había que buscar información de todos lados. Perdón, esto tengo que cerrar para entrar a este documento. Un ratito, por favor. Ya miren. El de Chile, el proyecto, más o menos era, el préstamo era de 146 al inicio, y sí, 146 y fueron 96 que estaba programado el gobierno chileno. Total, sumaba el proyecto al inicio 242. Cuando terminó el proyecto, fueron 146 por el lado del banco. El banco no paga, no da menos, pero tuvieron que incrementar a 132 el monto que puso el gobierno chileno. Entonces, ese proyecto se inició en el 99 y terminó en el 2005. 7 años se tomaron. Pero comenzó en el 99. Chile. Y pasó de 242 a 278. Y el incremento se debe básicamente al aporte que puso adicional el producto de las necesidades del proyecto del gobierno chileno. Colombia. Al inicio eran 200 millones, acabó 200 millones como préstamo. Al inicio eran 87 millones que iba a poner el gobierno colombiano, puso 260 millones. Total, 460 millones. ¿Cuándo comenzó el proyecto? En el 2003 y terminó en el 2009, en 6 años. Gobierno del Perú, 25 millones al inicio, 27 millones que puso el gobierno peruano de contraparte. Al inicio no acabaron de gastar todo el monto, el préstamo, y el gobierno peruano puso 27, 52 millones. Se demoraron 5 años, desde el 2013 hasta el 2018. A ver, señor Porras, quiero hacerle una consulta. Señor Porras, ¿escucha, señor Porras?
Sí, profesor. Ya, consulta. ¿Cuándo podemos alcanzar a Colombia? ¿Cuándo podemos alcanzar a Chile? Pregunto. No en fútbol. ¿Me entendió la pregunta, señor Porras? Señor Porras, ¿entendió la pregunta o no? No, profesor, disculpe. ¿Cuándo podemos alcanzar a un país que le mete en el año, o sea, metió dinero a la educación superior, que comenzó en el 99 y lo terminó en el 2005, le metió 278 millones de pesos, porque al final tienes que pagar el préstamo, o sea, el préstamo no me lo regalan. O sea, y cuando el banco pone, después me lo va a cobrar, ya se lo va a haber cobrado ya. El gobierno puso 278. Tiene que poner el gobierno. Igual el caso de Colombia, que comenzó en el 2003 y terminó en el 2009. Metió 460 millones de dólares. Y nosotros hemos metido en el 2013, 14 años después, estamos hablando de cuando inició, 14 años después de cuando inició Chile y 10 años después de que cuando comenzó Colombia. Y pues presentamos 52 millones. Pregunta ahora, señor Porras. ¿Cuándo podemos alcanzar a esos dos países? Ya no... Nos dejaron atrás, pues ese tiempo. Por supuesto. Ahora, no me van a decir ustedes que el gobierno peruano no sabía de esos proyectos en Chile y en Colombia, en el año 99, en el año 2003. Sí lo sabían. Claro que lo sabían. Porque nada es oculto. Tú te metes y estás haciendo trabajo. Con esto quiero mostrarles, jóvenes. Ahora, ustedes dirán, ¿y esto por qué mi tesis es sobre esto. Mi tesis doctoral es sobre este tema. O sea, no hay una voluntad por arreglar las cosas. Ahora, ellos lo han puesto genial, ustedes lo ven. No, pero realmente tuvieron problemas y que, a ver, para darles una idea. En Chile, uno de los componentes del proyecto era financiar a los alumnos. Le financiaban a los alumnos las carreras que estudian en la universidad. O sea, se creó un fondo y con ese fondo los alumnos le prestaban. Para darles una idea, en Chile es diferente acá. A ver. Para poderlo poner un poco sencillo para ustedes. Ustedes postulaban y entraban, por ejemplo, a la Universidad Católica. Vamos a suponer en el equivalente, ¿ya? Que entran a la Universidad Católica. Listo. Entonces, cada alumno que entraba a la Universidad Católica, supongamos, ¿no? Aquí, ¿no? El gobierno le daba una transferencia. El gobierno, si es el Perú, le daba una transferencia por cada alumno anual. Pero la tarifa de la Universidad Católica era pues el triple, el cuádruple. Entonces, si era como 100, tú tenías si era lo que le transfería el Estado era 100, pero la cuota era 400. Entonces esos 300 no los tenías, pero habías entrado a la Católica. Entonces lo que te hacían era te prestaban el dinero. Prestaban el dinero. A través de estos fondos que te dio el banco, te prestaban el dinero. Con la idea que una vez que tú terminases, te daban un plazo, un periodo de gracia, y después tú comenzabas a pagar el préstamo a la universidad. Ese era el modelo. Genial cuando todo está hacia arriba. Ahora tienen una serie, ahorita, después de tantos años, hay una serie de jóvenes que no pueden pagar los préstamos que tenían. ¿Por qué? Porque la economía no está bollante. Los que lo hicieron al inicio sí, el modelo de mejora de la calidad, porque todo es mejora de la calidad, dijeron lo siguiente: las universidades o institutos que vayan mejorando sus niveles de acreditación, ¿no?
mejoras internas, con mejores logros, iban a ser certificados como unos. Es como si yo le pusiese a las universidades clase A, B, C, pero todo era por premio. ¿Qué quiere decir? Porque has cumplido estas metas, te doy este premio, ¿no? Te categorizo de una mejor manera. Te ponía un ranking de excelencia, por decir algo, ¿no? Y a la hora que salían fondos concursables del gobierno chileno, por ejemplo, las que eran beneficiadas eran las que estaban en esas categorías. Uno diría que justo, porque la empresa de esta institución se ha mejorado, la han evaluado, ha adquirido esa competencia, por tanto, a la hora que se dan los fondos, ellos son los beneficiados. Está bien, es la zanahoria por delante, me parece genial. ¿Pero qué ocurrió? Algunas universidades dijeron, llegar ahí, ya correcto, ¿no? Pero dijeron, esto me va a demorar mucho. Hicieron cosas, pero no como para llegar a ese nivel. Pero movieron sus contactos para que le diesen esa certificación. El escándalo fue tan fuerte que detectaron que era la institución que sería el equivalente a ¿qué? Al CONEAO. El CONEAO hace acreditaciones. No es el SUNEDU nuestro, era como el CONEAO. Entonces, esos que estaban manejando esa institución habían sido, pues, comprometidos por universidades, no privadas. Entonces renunciaron. Y no solamente renunció el ministro de Educación por ese tipo de cosas. Nosotros somos o sea, los chilenos en esta son unos chiquillos recién nacidos, pero nosotros hacemos peores cosas y no pasa nada. Entonces, les doy este cuadro para de un modo se interioricen ustedes cómo somos nosotros, ¿ya? ¿Cómo somos nosotros? ¿Ya? O sea, para mí fue una cachetada, ¿no? Ahora, yo muestro esto a mis alumnos, de posgrado, a todos lo muestro. A un profesor le digo, mira, aquí está. Y estoy hablando de cosas antiguas, deben haber otros. O sea, nosotros nos quedamos en eso. Ahora, la justificación extraordinaria es la pandemia. Pero en esta época no había pandemia. Entonces, tenemos un inconveniente muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, y existe eso, ¿no? Entonces, los que les interese este tema, ahí miren en el material lo que se les ha dado, ¿no? Entonces, pueden levantarlo y pueden mirar. Está en inglés, pero es un inglés sencillo bueno, ponen una traducción, problema, ¿no? Pero es un inglés sencillo, ¿no? Esto es un ejemplo. Estoy hablando del tema que a mí me agrada, que es educación, pero hay en todos los sectores, proyectos financiados por el Banco Mundial y por otros bancos también. Entonces hice esta comparación porque es lo mismo, no sé si es lo mismo, exactamente lo mismo. Y nosotros invertimos 52 millones, nos demoramos 5 años, y una cantidad ridícula, pues, ridícula, muy ridícula. Ahí pues hubieron gente que se fue a estudiar doctorado, maestrías en 7 años, hicieron una convocatoria y se fueron a estudiar al extranjero, después regresaron a trabajar en las universidades nacionales. Bueno, ya. Entonces, esto se lo menciono para que sean ustedes conscientes de dónde estamos, ¿no? Uno dirá, no, la UNI está diferenciada. No, la UNI tiene un problema, también tiene problemas. El hecho que ustedes sean, pues, más rápidos que otros jóvenes que estudian ingeniería en otras universidades no significa que la universidad no tiene problemas. Claro que tiene. Pero solita no se puede ayudar a la universidad. O sea, son cosas aisladas. O sea no
puede ser, nuestra facultad puede hacer cosas más que otros, sí, puede ser mejor. Pero la universidad es una universidad, son varias facultades. Es bueno que hayan pues incentivos y todo, pero a ver, la motivación. ¿Es bueno motivar? Sí, es bueno motivar. A ver, mi hija ya, cuando estaba chiquita, tendría pues unos 12 años más o menos, 10, 12, también menos creo. Un día me dice, papá, en el colegio nos vamos a ir de paseo a Tacna. Ah, le digo, qué bien. Y le digo, ¿te vas a ir por avión? No, 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 vamos a ir por tierra, me dijo. Tierra. Yo le digo, mira, son más de 1000 kilómetros desde Lima, por el sur. ¿Te va a acompañar tu mamá? Le digo, no, mi mamá no va a ir. Así me dijo, mi mamá no va a ir, van a ir las profesoras y otras mamás, pero mi mamá no va a ir. ¿Cómo que no va a ir? No, no, mi mamá no va a ir. Así me dijo, ¿ya? Pero estaban en planes, ¿ya? Estaban en planes, ya le habían motivado todo eso. Entonces me dijo le dijo, pero disculpe, el recorrido es bien largo. No, papá, me dijo, no hay ningún problema. ¿Cómo que no hay ningún problema? ¿Por qué no hay problema? Porque nos vamos a ir cantando. O sea, en su niñez, el grado para ella era cantante iba a llegar, iba a estar feliz con sus compañeras en ese periodo. ¿No? Está bien, no, yo no lo niego que puede ser eso, ¿no? Pero yo le dije así, muy duro, le dije, mira, amor, le dije, cuando tú estés en Pucusana, se te acabaron las canciones. 80 kilómetros, más o menos. Se te acaban las canciones. Por más que la pista esté buena y todo, ¿no? Comprende, entonces, y daban niña, o sea, chiquilla, ¿no? Ni siquiera pues de 18 años, 16 años, 15, más que promoción, bueno, pues, puedes admitir eso, ¿no? Se pueden ir, pero, por decir algo, ¿no? Pero algunas veces están en avión, bueno. Pero en el caso que me mencionó mi hija, y estaba pues muy motivada por eso. Entonces, cuando el recorrido es muy largo, y eso es para todo, ¿no? La motivación no es suficiente. Tienen que haber otras cosas adicionales para que la gente esté siempre pendiente, esté ahí porque el recorrido es largo. Entonces, a veces me llama la atención, de manera positiva, ¿no? Las cosas que salen de los alumnos que son notables, ¿no? Han hecho tal cosa. Y estos son de los que sabemos. Hay otros que no lo sabemos, ¿no? Y que también, ¿no? Algunos que los conozco y que me dicen, estoy en tal sitio. Ah, genial, le digo, qué bien. No, ahora me mandó un documento una señorita que sé que ha sido mi alumna, pero usted está de profesora está estudiando un doctorado en una universidad norteamericana. Pero es genial que esté haciendo eso, ¿no? Entonces, esas son las que yo, por algo emotivo, alguien le llega pues algo por Facebook, me mandan algo y me dice, estoy en tal sitio, ya, bueno, ¿cómo le va? Mucha felicidad, le digo. Sí, no me acuerdo de su rostro por los años que han pasado, ¿no? En ustedes tampoco me acuerdo, salvo que tenga pues no es nada malo. Además, ustedes cambian cuando están la foto de colegio, algunos tienen foto de colegio ahora, así lo ponen en su carnet, inclusive. Entonces, ya cuando están trabajando, ya se ponen pues con su corbata, ya no están se afeitan, ¿no? Se cortan bien el pelo, en fin, ya comienzan a tener otra imagen, ¿no? Eso está bien, ¿no? Eso es correcto, ¿no? Para las cosas que quieren hacer, en consultorías, empresas, en fin, sus propios negocios, en fin. Y eso va a depender de qué giro le tomen a su carrera y a su porvenir, ¿no? Entonces, yo le planteo esto para que entiendan los inconvenientes que tenemos como universidad, ¿no? Es que es cierto, no somos los únicos, estamos metidos en un sistema universitario que nos afecta, pero que no veo
Eso, porque son decisiones que no solamente puede ser de un grupo de personas, de un grupito chiquito, no, de adentro, abajo tiene que ser una serie de profesionales y de alumnos que estén metidos en ese proyecto a lo largo del tiempo. Y la universidad es muy compleja para hacer esas cosas, ¿no? Muy, muy compleja para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, yo con mis comentarios y con este cuadrito nada más, deja en evidencia que estamos con muchos inconvenientes. Estoy hablando de educación, ¿no? Que en esos países también no crean que esto es mucha plata, porque hay otros sectores donde meten más plata. Pero nosotros definitivamente no tenemos nada que hacer, ¿no? Entonces están pensando que, no sé, pues por otro motivo alguien lo va a hacer, ¿no? En fin, es un inconveniente. Bueno, vamos a pasar. No sé si hay algún comentario. ¿Alguno de ustedes que tenga un comentario de lo que se ha conversado? A ver. Señor Alvarado. Alvarado. Presente, profesor. Ah, bueno, ya. Álvarez. Presente, profesor. Berríos. Presente, profesor. Buitrón. Campos. Presente. Carvajal. Presente, profesor. Carhuavilca. Checa. Presente, profesor. Chirihuana. Presente, profesor Chirihuana. Muy bien. Cristóbal. Presente, profesor. Fuerte. Gutiérrez. Presente, profesor. Presente. Iparraguirre. Presente, Iparraguirre. López. Presente, profesor. Pari. Porras. Presente, profesor. Rojas. Silva. Presente, profesor. Soto. Presente, profesor. Muy bien. Supo. Presente, profesor. Tito. Tumbay. Valdivia. Presente, profesor. Vargas. Vilches. Yupanqui. A ver, voy a pasar otra vez, ¿ya? A ver. Buitrón. Fuerte. Pari. Rojas. Tito. Tumbay. Vargas. Vilches. Listo. Muy bien. Estén atentos, por favor, para la siguiente sesión. Vamos a hacer, el día lunes hacemos el balance scorecard para que vean hay un poco de diferencia. Yo también les voy a indicar por dónde va esa lógica. Y después sus compañeros el día viernes, la próxima semana, van a poner sobre el presupuesto por resultados. Sí, más o menos el tema que se estaría tratando. Ya nos quedaríamos acá y nos veríamos el día lunes, ¿ya? Muy bien, que la pasen bien, estén atentos porque les voy a enviar la programación para la próxima semana, ¿ya? Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profesor.